Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros en esta tarde. Queremos agradecer primeramente a Dios, después de Dios a ustedes, que nos hacen el honor de visitarnos en redes sociales para escuchar la santa y bendita palabra del Señor Jesucristo. En todos los aspectos pensamos que el Señor Jesucristo es digno de honra y alabanza y de estar siempre atentos a lo que Él indica a través de su santa y bendita palabra. Siempre hemos tenido la preocupación por llevar a ustedes un mensaje de Dios, un mensaje que sea en beneficio de nuestras almas. ¿Verdad? Porque en la palabra de Dios dice que en los postreros días muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero nosotros anhelamos ardientemente que lo que prediquemos o predicamos sea en beneficio de tu alma, en beneficio de tu vida, en beneficio de tu familia. Ese es nuestro propósito. Predicarte la verdad de Dios, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. De manera que nuestro propósito es siempre hablar la verdad del Señor Jesucristo para bendición y beneficio de las vidas y de las almas de los seres humanos. Uno de los puntos relevantes en la enseñanza del Señor es la obediencia. Estar sujetos, ser sumisos, no altivos, ser obedientes, no desobedientes, estar siempre dispuestos a obedecer en todo y por todo las ordenanzas de Dios. En la palabra de Dios se le dijo a Josué que las palabras de este libro de la ley se queden grabadas en tu corazón y en tu mente. Amén. Y esto es para siempre estar pensando que la palabra de Dios es para poner en práctica, para obedecer, ¿verdad? Por eso a las iglesias, de manera generalizada, se les dice: obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos son como los que van a dar cuenta de nuestras almas, ¿verdad? Cada pastor, cada ministro, cada persona que tiene bajo su responsabilidad un rebaño, tiene la ineludible obligación de hablar siempre con la verdad, no buscando lo suyo propio, no buscando beneficios personales, no, todo lo contrario, buscando el bien de los demás, porque escrito está: el que por otro pide, por sí mismo aboga, ¿verdad? Entonces, pedir por los demás es en beneficio personal. Y en esta hora yo quiero llevarte a una meditación de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 13. Allí hay un escrito que tú y yo debemos de estar atentos y sobre todo dispuestos a sujetarnos a lo establecido por el Señor. El apóstol Pablo no era quien daba órdenes, sino que él, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos hacía alusión de lo que de Dios recibía. Él recibía de Dios, ¿verdad?, esa indicación y la ponía a nuestro alcance para que nosotros a la vez pusiéramos toda diligencia, todo lo humanamente necesario para poder agradar a Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de los Romanos. Si tienes una Biblia, puedes abrirla juntamente conmigo, cotejarla, leerla y darte cuenta de la indicación de esta escritura. Esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que sea en beneficio de todas las personas
que tengan a bien de visitarnos en redes sociales, ¿verdad? Y escuchar los mensajes, que tenemos mucho cuidado. Cada mensajito que enviamos para usted, tenemos cuidado de que sea un mensaje de Dios directamente para usted. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta parte de la Escritura nos lleva a considerar que en toda empresa, en todas partes, hay autoridades. En una fábrica hay quien manda al grupo que trabaja en la fábrica, y ese grupo tiene que sujetarse a quien está como jefe, ¿verdad?, del grupo que trabaja en la fábrica. En las iglesias, las autoridades que Dios ha establecido, la palabra de Dios dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De manera que la iglesia tiene la ineludible obligación de estar sujeta a su pastor, siempre y cuando éste esté sujeto a Dios. Si el pastor, usted, que pertenece a una congregación, si el pastor está sujeto a Dios, sujétese a su pastor. Porque si usted desobedeciera a su pastor, principalmente está desobedeciendo a Dios. Pero si su pastor está fuera de contexto, está fuera de la palabra de Dios, pues tenga cuidado, porque pudiera ser un ciego tratando de guiar a un pueblo ciego, ¿verdad? De manera que en todos los aspectos debemos de tener un sumo cuidado de mirar cómo andemos. En la palabra de Dios advierte: mirad cómo andéis avisadamente, no como necios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Y en esta escritura dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces en la iglesia se tiene que tener ese cuidado de ser una persona sumisa, una persona humilde, ¿verdad? Porque si en la iglesia usamos la soberbia, la altanería, el yo personal, estamos totalmente equivocando el rumbo, el camino. Gloria a Dios. Por esta razón, por la que muchas personas no han entendido que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el Señor es nuestro ejemplo, el Señor es nuestro maestro. El Señor dice, cuando aquellas gentes le dicen Señor y Maestro, Él dice: diceis bien, porque yo soy el Señor y Maestro, y yo, el Señor y Maestro, ejemplo les he dado, para que así como yo hago las cosas, las hagan ustedes. De manera que si Él fue sumiso, fiel hasta la muerte y muerte de cruz, todos nosotros, de manera humilde, debemos de ser sumisos a las indicaciones de la palabra de Dios. El hecho de que haya mucha discrepancia, mucha altanería en las iglesias, es porque la persona no ha entendido el propósito del Señor, o no ha entendido que debe de ser sumiso y humilde, que es el ejemplo que el Señor nos dejó establecido. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Es un ejemplo que el Señor nos ha dejado, que el Señor ha establecido. Por lo tanto, en las iglesias debe de haber humildad, debe de haber mansedumbre y debe de haber sujeción. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso tú verás en estos últimos tiempos que cualquiera que no ha entendido la palabra de Dios aparta gente de la iglesia, se la lleva y empieza a formular o a formar un grupito aparte. Y esto es, sin lugar a duda, que no han entendido la palabra de Dios. No han entendido. El Señor no quiere ese tipo de personas que se metan como lobos rapaces para apartar una parte de la iglesia y llevársela ¿hacia dónde? Pues a un rumbo totalmente desconocido. Porque el que aparta una parte de la iglesia es porque no ha entendido la palabra de Dios. Por eso Pablo en el libro de Gálatas habla con referencia a este particular y dice: guardaos de los malos obreros, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores. ¿Qué es un mutilador? ¿Qué entendemos sobre esta palabra? Alguien que corta un cuerpo, se le mutila una parte de la iglesia y se la lleva. Ese es un mutilador, ¿verdad? Y esto no es lo que el Señor ha indicado. Todo lo contrario. El Señor a través de Pablo dice: guárdense de ese tipo de personas, porque ese tipo de personas pues es semejante, gloria a Dios, pues a un perro que muerde la mano de quien le da de comer, ¿verdad? ¿Contra quién se levanta? Primero contra Dios. En segundo lugar, para desmembrar una iglesia, se levanta contra Dios y contra el pastor. Y la palabra de Dios dice: toda persona sométase a las autoridades superiores, porque las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. No menosprecies a tu pastor, no menoscabes el consejo o la indicación de tu pastor. Si tú sabes que tu pastor te está dando un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, guárdalo en tu corazón, ponlo en práctica. Si en algo te hiere, bueno, pues el Señor pone la llaga, pero cura la llaga también con la palabra de Dios. Así es que en todos los aspectos de la vida tenemos que estar sumisos, que estar sujetos para poder agradar al Señor Jesucristo. Y si no hacemos esto, si no somos fieles hasta la muerte para que el Señor nos dé la corona de la vida, pues estamos lamentablemente perdiendo el tiempo. No estamos agradando a Dios, pero ni nos agradamos a sí mismos, porque el destruir una iglesia o el hacer cosas indebidas, todo esto no trae felicidad, sino infelicidad, ¿verdad? Así es que yo quiero que tomes en consideración el consejo de esta tarde y que la palabra de Dios se quede en tu corazón para que con diligencia la pongas en práctica, que la pongas a prueba en tu vida. Hazlo y todo va a ser en bien de tu vida. Así se le dijo a Josué: si te preocupas por hacer todas las cosas de acuerdo a como está establecido en el libro de la ley de Dios, en todos tus caminos serás prosperado, en todos, ¿verdad? De manera que si esto se le dijo a Josué, esto se te dice a ti, a mí, a todos los que andamos buscando la misericordia de Dios. Y si ponemos en práctica la palabra de Dios, en todos los aspectos tendremos prosperidad, tendremos bendición, ¿verdad? Y al final, como dijo el Señor, la vida eterna. Así es que en esta tarde, querida persona que me escuchas, con todo el respeto que me mereces, yo te pido que
todo o poquito que hemos leído en este día, lo pongas en práctica. Amén. Es un consejo de Dios para la iglesia de Dios, ¿verdad? Y que sí tengamos todos un sumo cuidado, que si el Señor ha establecido un pastor, allí donde tú te encuentras, allí donde tú estás, no seas mal agradecido. Todo lo contrario, ora por él. Pídele al Señor por tu pastor. Pide bendición para él, porque cada pastor, en el lugar que el Señor lo ha establecido, ahí tiene una obligación importante de llevar las almas por el camino de bien, ¿verdad? Para tener la vida eterna. Esa es nuestra obligación. Te digo que es nuestra obligación porque yo soy pastor. Y allí donde nosotros predicamos y el Señor nos ha establecido como pastores, allí yo quiero decirte que tenemos esa preocupación. Siempre hemos evitado la falsa doctrina. Siempre hemos cerrado las puertas a los falsos vientos de doctrinas que vienen a distorsionar la verdad de Dios. Porque hay temor y temblor. Queremos servirle al Señor tal y como Él lo ha establecido en su santa y bendita palabra. Así es que en esta hora, ¿verdad? Yo sí te aconsejo, busca por todos los medios posibles de ser obediente, de ser sumiso, de sujetarte a tu pastor y ser una persona de bien para que puedas, por tu comportamiento, también ganar almas para Dios. ¿Qué te parece si mañana o pasado, por tu buen comportamiento, llevas a una persona al bautismo y esta persona se bautiza y esta persona persevera? Es un diamante en tu corona. Una persona que llevas y lo sacas de las tinieblas a la luz de Cristo, lo llevas, se bautiza, permanece en la fe y en la doctrina, tú tienes un galardón ganado. Es que en esta hora, ¿verdad? Una vez más, yo te invito. Estamos predicando en la colonia César G. Meraz, por la calle Aconcagua 245, colonia Las Cumbres o colonia César G. Meraz de Ciudad Lerdo, Durango, México. Allí estamos. Si a ti te place y llega este mensaje hasta tus oídos y está cerca de donde estamos predicando, créemelo sinceramente, para nosotros será un privilegio abrir nuestros brazos y recibirte en el nombre del Señor Jesucristo. Serás un miembro más en la iglesia de Cristo. Gloria al Señor, y así viviremos con el Señor por toda la eternidad. Así es que en esta hora, ¿verdad? Deseo que la paz, la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo esté en tu corazón, en tu vida y en tu familia, ¿verdad? Y que siempre busques ese bien. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor siempre te sustente con el poder de su diestra. Gloria a Dios.